y viene a ser un subconjunto de Z, el subíndice P debe especificarse y debe ser, solamente debe ser un número primo. Debe ser, esta es la condición. Por ejemplo, para el grupo Z sub 7, que lo podemos denotar de esta manera. Entonces, si nos dicen que se trata de un grupo multiplicativo, o viendo la forma de Z con un subíndice y comprobando que este debe ser primo, entonces se refiere a este grupo finito. En este caso, el orden sería igual a 7 menos 1, o en general P menos 1, ¿no? El orden sería igual a 6. Entonces, el conjunto Z sub 7 tiene 6 elementos. Y para este caso, siendo P', los elementos empiezan con 1. Y de ahí hay que contar enteros hasta 6 elementos, ¿no? Esos serían los elementos de Z sub 7. Y la operación que se lleva a cabo con cualquier par de elementos es una especie de producto modular. Es decir, se llevan a cabo, podemos multiplicar cualquier par de elementos y cada vez que ese producto supere 7, sea mayor o igual que 7, hay que dividir entre 7 y tomar el resto como resultado de esa operación. A ver, entonces para Z sub 7, estos serían los elementos desde el 1 hasta el 6. Y como es un grupo o un conjunto finito, acá también se puede comprobar rápidamente las operaciones de grupo, ¿no? Las propiedades de grupo, perdón. Entonces acá multiplicamos 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5 y 1 por 6. Y tenemos esta primera fila. Ahora, al hacerlo con el siguiente elemento, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 6. Acá 2 por 4, 8, ya es mayor que 7. Entonces, ¿qué se hace? Se divide entre 7 y se coloca el resto. De igual manera, al operar 2 con 5, nos da 10. 10 entre 7 es 1 y el resto es 3. De igual forma, al operar 2 con 6, el resto sería 5. Hacemos eso con los otros elementos, 3, 4, 5 y 6, y estos serían los resultados. Y como observan, podríamos mostrar, y ya lo hemos hecho en una clase pasada, de que se mantienen las propiedades de grupo, ¿no? O este subconjunto Z7 con esta operación tiene las propiedades de grupo. También vimos el concepto de isomorfismo y homomorfismo, que nos permite poder comparar dos estructuras similares. Por ejemplo, dos semigrupos entre sí o dos grupos entre sí. Y una forma de hacerlo es hallando una función, y esa función viene a ser denominada un homomorfismo. Y si luego demostramos que esta función es inyectiva y sobreyectiva, se dice que esos grupos de alguna manera son similares o son isomorfos. ¿Ok? Entonces, para poder comprobar si dos estructuras son isomorfas, podemos seguir este procedimiento. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? A ver, ¿por dónde está el isomorfismo? Acá está. Se parte, por ejemplo, con dos estructuras básicas como son los semigrupos.
si es que quiero ver si entre estos grupos hay una especie de comparación, debo determinar una función. Por ejemplo, si quiero relacionar del semigrupo G al semigrupo H, entonces tengo que hallar esta función. Puedo definir una función y de alguna forma esta función va a depender de la estructura que es cómo son los semigrupos. Puedo determinar de repente una función que sea la función identidad, o podría ser una función logarítmica o una función exponencial. De alguna forma todo dependería de las características de los conjuntos sobre los cuales se establecen estos semigrupos. Entonces, esta función, si yo quiero relacionar así de G hacia H, mi función va de G a H, y para ver si la función es un homomorfismo, tendría que comprobar esto, ¿no? Que si yo tomo cualquier par de elementos del primer semigrupo, es decir, G, y aplico la operación que tiene ese semigrupo, me devuelve un valor. Ese debería ser igual a que si yo tomé las imágenes de A y B en H, pero ahora aplique la operación del semigrupo H. Hago la operación y ese número, ese elemento debería ser igual al que obtuve al aplicar la operación del primer semigrupo. Entonces, si yo demuestro esto en general para cualquier par de elementos del semigrupo G, entonces habré hallado un homomorfismo que me permite comparar estas dos estructuras. Comparar. Y si lo hallo, significa que esos semigrupos son similares. Entonces, esto lo puedo aplicar para semigrupos o para grupos entre sí. Y por último, el isomorfismo es si demuestro que esta función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, la conclusión es que G y H son semigrupos isomorfos. Es decir, son estructuras similares. Bueno, también revisamos estos teoremas que hay que tomarlos en cuenta cuando queramos hacer alguna operación o comprobar alguna relación que se dé entre los elementos de un grupo. Ahí podríamos tomar en cuenta estos teoremas. De repente aplicar la propiedad cancelativa por la izquierda, por la derecha, o desarrollar esta operación inversa, ¿no? Para algunos elementos de una estructura. También hemos visto el concepto de subgrupo, que se refiere a poder hallar subconjuntos donde se siga conservando las propiedades de grupo. Entonces tenemos por ahí los llamados subgrupos impropios, que se refieren al mismo grupo y a este subconjunto particular, cuyo único elemento es el elemento identidad. Y cualquier otro subconjunto vendría a ser denominado subgrupo, pero siempre y cuando conserve las propiedades de grupo. Todos los subgrupos que yo determine deben tener el mismo elemento neutro, ¿no? Que debe ser igual al elemento neutro del grupo. A ver, veamos ahora una operación que también se puede realizar entre dos grupos principalmente, ¿no? Llamado grupo producto. Es decir, yo tengo dos grupos y quiero llevar a cabo una especie de multiplicación entre ellos. Y lo que quiero mostrar es que el resultado puede o mantiene las propiedades de grupo. Entonces, si yo aplico esta operación producto a dos grupos, el resultado sigue siendo grupo. Y se denomina de esta manera, ¿no? Grupo producto.
A ver, entonces en general, tomemos dos grupos tales como G y H, y cada uno tiene su respectiva operación binaria. Entonces podemos definir el grupo producto de esta forma. Se aplica el producto cartesiano de los conjuntos G y H, y eso ¿qué me va a devolver? Me va a devolver pares ordenados, donde las primeras componentes serían elementos de G y las segundas componentes serían elementos de H. De tal forma que si yo tomo dos elementos del producto cartesiano, tales como los que estoy indicando, el grupo producto se lleva a cabo de esta forma. Se opera las primeras componentes entre sí, es decir, G1 con G2, y se aplica allí la operación del primer grupo, que tiene este símbolo, ¿no? Y luego se aplica la operación del otro grupo con las segundas componentes. Es decir, acá tendría H1 asterisco H2. Cuando yo opere de esa manera, cualquier elemento del producto cartesiano, voy a determinar ese resultado de esta forma. Un grupo producto se representa así: el producto cartesiano de G con H, y luego esta operación, ¿no? Que nos recuerda un producto en general. Esa es la forma de hallar el grupo producto de G y H. Por si acaso, esta operación no es conmutativa. O sea, decir grupo producto de G y H es diferente al grupo producto de H y G. ¿Bien? A ver, quiero hallar el grupo producto del grupo aditivo Z2, y ya sabemos que es la suma modular en 2, con el grupo aditivo Z3, y la operación es la suma en módulo 3. Quiero hallar el producto de estos grupos o el grupo producto. A ver, ¿cómo lo realizamos? Aplicando la definición. A ver, quiero que me digan ahora, eso es importante, que me digan los elementos de Z2. A ver, ¿cuáles son los elementos de Z2, que es un grupo aditivo? 0, 1, profe. Muy bien, 0, 1. Ahora los elementos de Z3. ¿Cuáles son los elementos de Z3 o Z sub 3? A ver, serían 0, 1 y 2. Entonces, como yo quiero hallar el grupo producto de Z2 con Z3, ambos grupos aditivos, el siguiente paso será hallar el producto cartesiano, ¿no? Pero en este orden. De Z2 con Z3. Entonces me va a devolver pares ordenados. A ver, ahí tenemos un par, sería 0,0, luego 0,1 y luego 0,2. De igual manera, con el otro elemento tendría el par 1,0, 1,1 y 1,2, ¿no? Ese sería el producto cartesiano
de Z2 con Z3. Tal como está, podríamos ahora verificar que este grupo formado a partir de ese producto cartesiano y la operación producto tiene las propiedades de un grupo. Estos pares ordenados entre sí tienen las propiedades de grupo. Y como es un conjunto finito este producto cartesiano, una manera de comprobarlo sería hacer una tabla. Vamos a colocar acá los elementos del producto cartesiano. A ver, entonces hagamos todas las operaciones entre estos pares ordenados. Y acá es donde aplicamos esto, ¿no? Hay que operar, por ejemplo, para hacer el producto entre dos pares ordenados, operar las primeras componentes entre sí, aplicando la operación de la primera estructura, que en este caso es esta, ¿no? Habría que aplicar la suma en módulo 2 para las primeras componentes. Y luego la suma en módulo 3 para las segundas componentes. Porque eso es lo que estamos haciendo, el producto de Z2 con Z3. Entonces acá operamos este par ordenado con todos los demás. Y la manera de hacerlo es, sumamos la primera componente 0 más 0, 0. La segunda componente también 0 más 0, 0. Acá tendríamos 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 2, colocamos 2. Y operamos de esa manera 0, 0 con el resto de pares ordenados. Ahora con el siguiente par ordenado aplicamos lo mismo. Acá tendríamos que sumar 0 más 0 en módulo 2 sería 0. 1 más 0 en módulo 3 sería 1. Para la segunda componente, acá tendríamos 0 más 0, 1 más 1 en módulo 3 sería 2. Luego, para el siguiente, el par 0,1 con 0,2, las primeras componentes 0 más 0. Y para las segundas componentes sería 1 más 2, 3. Pero como las segundas componentes tienen que ver esta operación, que es la suma en módulo 3, tendríamos que restar acá, ¿no? 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0. Ahora 0,1 con 1, 0. 0 más 1 sería 1 en módulo 2 y 1 más 0
también sería 1 en módulo 3. Ahora, 0, 1 con 1, 1, ¿no? Sería 0 más 1, 1, y 1 más 1, 2. Finalmente, 0 más 1 con el par 1, 2. 0 más 1, 1. Y luego las segundas componentes, 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0, ¿no? Ahí está. Entonces, 0, 1 pertenece al conjunto, de igual manera 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 2 y 1, 0. A ver, quiero que ahora ustedes tomen una hoja, un papel y operen el par 0, 2 con el resto. Y lo coloquen acá. ¿Ya? A ver, hagan esa operación y colocan los resultados en la tercera fila. Profesor, Sí, te escucho. una pregunta. ¿Por qué se toma 0,2 en la fila del grupo Z2? Porque tiene como elementos 0 y 1. ¿Por qué el 2 también se considera? A ver, a ver, si yo aplico el producto cartesiano, este primer elemento se opera con todos ellos, ¿no? 0 con 0, 0 con 1 y 0 con 2. Y me da estos pares ordenados. Es 0 las con 0. combinaciones, entonces. Sí, Ah, son las ok. combinaciones. Y luego el segundo elemento también con todos los demás. 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Para hallar los elementos del producto cartesiano. A ver, completen la tercera fila al hacer el producto del par 0, 2 con todos los demás. Y lo anotan acá, por favor, ¿ya? ¿Puedo rayar, profesor? Sí, adelante. Coloca ahí tu resultado. ¿Por qué no usas un lapicito? De repente no te va a alcanzar. Ya, bueno, sigue. Supongamos que sí lo acomodas. Sigue nomás. Listo. ¿Está correcto hasta ahora? Listo. Ya está correcto, ¿no? Se obtiene 0,2, 0,0, 0,1, 1,2, 1,0 y el último par sería 1,1. Esa es la forma de llevar a cabo esta operación producto para dos grupos. ¿Ok? Pues entonces el resto ya puede completar el resultado para el par 1,0 con todo lo demás, 1,1 con todo lo demás, 1,2 con todo lo demás. Y de ahí podríamos verificar que se cumplen las propiedades de grupo, ¿no? Porque en este caso tendríamos que esta operación, como es una especie de producto modular,
satisface la propiedad asociativa y al hacer todas las operaciones, vamos a tener pares que siguen perteneciendo, van a seguir perteneciendo al producto cartesiano. La operación que se lleva a cabo entonces es cerrada. Existe además elemento de identidad, que sería un par ordenado. Y como todos se han dado cuenta, el elemento de identidad sería este par, ¿no? 0, 0. Y también existen inversos. Cada par, cada elemento del producto cartesiano tiene su elemento inverso. A ver, ¿cuál sería el inverso de el par 0, 0? A ver, vamos a anotar algunos inversos. El inverso del par ordenado 0, 0. El inverso del par ordenado 0, 1. A ver, el inverso del par 0,0 sería el mismo par ordenado. El inverso del par ordenado 0, 1 sería el par 0, 2. Y así podemos hallar el par ordenado de cada uno de los elementos de Z2 del producto cartesiano, de Z2 con Z3. Y vamos a ver que sí, estos inversos pertenecen a este mismo conjunto. Por lo tanto, esta estructura que hemos obtenido, denominado grupo producto, es un grupo, ¿no? Va a conservar las propiedades de grupo. Entonces, esa es la forma de operar una especie de producto entre dos estructuras similares. Podría ser dos grupos entre sí, que es lo que más se aplica, ¿no? Operar y llevar a cabo una especie de producto entre dos grupos. ¿Ok? A ver, ¿tienen alguna pregunta ahí? Muy bien, entonces, no hay preguntas. Entonces, esa es una operación que también podemos tomarlo en cuenta para llevar a cabo con dos grupos. En este caso, las operaciones eran las mismas, ¿no? La suma modular, pero podríamos definir alguna otra operación binaria y tendríamos que aplicarlo, ¿no? Si es que quisiéramos operar dos grupos, ¿no? Con operaciones que sean de repente diferentes. Siempre hay que tomar en cuenta que se operan las primeras componentes entre sí y las segundas componentes entre sí también. Muy bien. A ver, cuando nosotros intercambiamos información, enviamos información, cuando nos conectamos a una red que podría ser de forma inalámbrica o podría ser una red cableada, ¿cuáles son los problemas que podemos de repente, que pueden ocurrir cuando enviamos de repente un archivo a otra persona, ¿no? ¿Qué problemas pueden ocurrir? A ver, coménteme, o de repente han tenido por ahí algún problema similar cuando han tratado de descargar un archivo o han enviado de repente un archivo y el otro lado no lo pudo abrir, no lo recibió, o le llegó el nombre, pero no lo pudo abrir, no lo pudo descargar. ¿Cuáles son los problemas que suelen ocurrir cuando enviamos información entre dos nodos, entre dos computadoras?
o nunca han tenido un problema. Siempre lo que han querido descargar lo han conseguido y nunca les ha pasado que descargan un archivo y luego no lo pueden abrir. O de repente están descargando y se demora demasiado, ¿no? Y nunca descargan nada. ¿Cuáles podrían ser las causas que generan esos problemas? ¿El formato puede ser, profesor? El formato, ¿ok? ¿Algún otro origen de los problemas? Por ejemplo, en una comunicación inalámbrica, ¿no? Ustedes de repente están con su laptop en la facultad, se han conectado a una red inalámbrica y envían un archivo a algún compañero y no llega esa información. En muchos sistemas de comunicación pueden ocurrir diversos problemas, donde la información, los datos, de repente sufran alguna alteración o nunca lleguen a su destino, o se cambie algún dato. Eso es frecuente, tanto en las redes cableadas y en las redes no cableadas, las redes inalámbricas. Ahora digamos que hay alternativas, pero antes donde se usaban en enlaces de larga distancia, las microondas, por ejemplo, antes se utilizaba mucho las comunicaciones vía satélite, ¿no? Entre países de diferentes continentes. Y a veces cuando había una región de repente lluviosa o había granizada, habían interferencias, si es que estábamos viendo de repente la televisión, ¿no? Un evento particular, un partido de fútbol o algún deporte, se notaba una distorsión en la imagen. Entonces, algunas veces los problemas que hay entre dos equipos se puede deber a eso, ¿no? A problemas de tipo atmosférico. Las microondas son sensibles a este tipo de interferencias. La lluvia los afecta y cuando las microondas se usan para llevar imágenes de un punto a otro, puede haber distorsión. O si es que estamos de repente enviando datos también de una manera inalámbrica, la información también puede ser hackeada por alguna persona que tenga un equipo sofisticado y tenga las herramientas de software para capturar la información y puede enterarse de los datos que estamos enviando. Y a veces eso ocurre y si esa persona está llevando a cabo de repente una transacción comercial, puede capturar información importante, ¿no? Como el número de su tarjeta o la clave que está usando. Entonces las redes inalámbricas son vulnerables a los datos. Entonces lo que siempre se está investigando es desarrollar algoritmos que sean cada vez más seguros para que no ocurra eso. Pero todavía no hay un algoritmo 100% seguro. Lo que se aplica son varios procedimientos para que la información no sea alterada, ¿no? Y esta pueda llegar con seguridad a su destino. Hay herramientas que se han desarrollado desde tomar un conjunto de datos basados en unos y ceros y agregarle una propiedad particular a cada uno de ellos, de tal forma que cuando llegue a su destino se pueda verificar esta propiedad. Y si se conserva, entonces significa que los datos han llegado sin sufrir ninguna modificación. O a veces la información puede cambiar por alguna interferencia en el medio de transmisión. O de repente si es un cable físico que usa el sistema de comunicaciones, puede haber alguna desconexión o una ruptura. Entonces la información no llega a su destino. Entonces, hay una serie de algoritmos que se emplean para tratar de que los datos
lleguen sin sufrir ningún problema al punto de destino. Por ejemplo, en las redes cableadas, ¿no? En las redes llamadas LAN de área local. Si nosotros enviamos algún archivo, este se divide en unidades pequeñas, denominadas, por ejemplo, PDU, ¿no? Unidad de datos de protocolo. Y ahí van los datos digitales y van direcciones físicas y lógicas. Va el número IP del computador origen, del computador destino, van los datos y en el computador que transmite se aplica un algoritmo usando los datos para generar una especie de clave, un código. Eso también se envía como parte de ese paquete de datos. Una vez que llega a su destino, el receptor recibe los datos y vuelve a recalcular ese código y lo compara, el código que obtuvo al calcularlo y el que viene acompañando al paquete de datos. Cuando esos números coinciden, significa que los datos que está recibiendo son los originales, no se alteró ningún bit. Ese algoritmo se llama CRC, ¿no? CRC. Ustedes pueden buscar información en internet sobre el algoritmo CRC y van a ver ahí que es usado justamente en las redes cableadas e inalámbricas. Ese es, digamos, un método sofisticado, ¿no? Para darle seguridad a los datos. Pero en esta parte vamos a tratar de ir llegando a ese punto viendo algunos métodos más sencillos, ¿no? O los primeros métodos que se usaron hace unas 2 décadas para que la información se pudiera transmitir con cierto nivel de seguridad, o los datos que se procesaban y tenían que guardarse luego en el disco duro, también, ¿no? Se conservaran o se guardaran, agregándole algunos bits adicionales, ¿no? Agregándoles más bits, de tal manera que todo el conjunto de datos tenga una propiedad común. ¿Ok? Entonces vamos a ver una aplicación que tiene que ver con transmitir la información o almacenarla, pero agregándole alguna propiedad a ese conjunto de datos. Entonces, en un sistema de transmisión, podemos tener, por un lado, el equipo transmisor, el medio de comunicación, que puede ser un cable físico basado en cobre, o puede ser el aire, donde la información viaja como una energía electromagnética, ¿no? Y luego llega esa información al punto de recepción. Y ahora acá es donde se debe hacer una especie de comprobación. Si el dato que se recibe es el que envió el equipo transmisor y que no ha sufrido ninguna alteración. Entonces, en general, la información que se transmite va a contener ceros y unos. Entonces, podemos hablar acá de este concepto de alfabeto, ¿no? Un alfabeto viene a ser un conjunto de símbolos, tal como el conjunto B, con elementos ceros y unos. De tal manera que luego podemos formar palabras con estos elementos de B, y en general una palabra puede contener una secuencia de bits. Puede contener de repente M bits, ¿no? Si contiene M bits, diríamos que este elemento, esta palabra, pertenece al conjunto B a la M, ¿no? B a la M. Y tendría M bits. Entonces tenemos un alfabeto inicial, luego se pueden formar palabras con este alfabeto. Las palabras pueden contener una cantidad de bits, en general podría ser M, y lo cual significa que la palabra lo podemos denotar de esta forma. Y utilizando las palabras luego podemos enviar mensajes, ¿no? Que luego deben ser decodificados en el lado de recepción. Pero muchas veces hay algunos problemas
donde los datos pueden ser alterados, hackeados, o pueden de repente no llegar simplemente cuando es una falla general, ¿no? En el medio de transmisión. Entonces vamos a ver cómo, definiendo algunas funciones básicas, podemos agregarle una característica para que las palabras que enviemos puedan llegar con seguridad o podamos verificar, ¿no? Si es que no ha sufrido algún cambio. En general, entonces, podemos tener palabras tal como esta palabra X, que pertenezca a este conjunto B a la M, se va a enviar por el medio de transmisión, pero antes de enviarlo en forma natural, conteniendo solamente código, ceros y unos, se le puede de repente agregar acá un bloque intermedio donde esta palabra original se pueda recodificar y las palabras recodificadas tengan alguna característica general, todas ellas, de tal forma que en el lado del receptor se pueda comprobar esa característica. Si la palabra recibida la denotamos como XUR, cuando XUR sea igual a la palabra X, significa que no ha habido ningún problema. Pero si son diferentes, ahí ya significa que ha ocurrido algún error. Entonces, una manera de agregarle un nivel de seguridad es generando o utilizando una función de codificación, tal como esta función E, que tome palabras de M bit y las convierta en palabras de N bit. Generalmente en estas funciones, N es mayor que M. Por ejemplo, podemos tomar palabras del conjunto B a la 2. Significa palabras de 2 bits. Y la función de codificación empleada me puede generar palabras de repente de 4 bits. ¿Ok? De 4 bits. Pero estas palabras de 4 bits ya voy a obtenerlas con alguna característica que me sea fácil analizarlas y poder determinar si es que ha ocurrido o no algún error. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo poder obtener esta función de codificación. A ver, este sería el esquema ya detallado. Podemos utilizar este conjunto B a la M y de ahí tomar una palabra y esa palabra va a contener M bit. Y acá es donde se puede utilizar una función y la función tiene que ser biyectiva, agregando de repente algunos bits. De tal manera que ahora cada palabra codificada puede tener algunos bits adicionales y pertenecería a este conjunto B a la N, ¿no? Esta se le denomina una palabra codificada. Y estas serían palabras, digamos, nativas, conteniendo código binario que en general pueden tener, contener cadenas de M bit. Esto es lo que se envía por el medio de transmisión. Y acá se recibe una palabra, tal como XR, y esa característica de agregarle algunos bits puede servir para comprobar si lo que se está recibiendo corresponde a las palabras que se han codificado a partir de la función de codificación. Entonces hay una serie de algoritmos que se pueden aplicar utilizando una función de codificación. Pero esta función debe ser de este tipo, ¿no? Debe ser inyectiva, debe ser biyectiva. Entonces, vamos a ver cómo podríamos generar una función de codificación. Antes de hacer un ejemplo, vamos a revisar el concepto de peso. Es una manera de poder
comprobar, por ejemplo, cuántos bits en estado 1 tiene una palabra, ¿no? A ver, tenemos una palabra X que pertenece a este conjunto. El peso de esta palabra se denota así como valor absoluto y básicamente se refiere al número de bits en estado 1 que tiene esta palabra X. A ver, voy a tomar estas palabras del conjunto B a la 5, significa que las palabras tienen 5 bits. Por ejemplo, esta palabra, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1. El peso sería igual a 3 porque hay 3 bits en estado 1. Para esta otra palabra, su peso sería igual a 5 porque hay 5 bits en estado 1. Entonces, cuando yo tenga una palabra y me pidan el peso, ¿qué hago? Cuento el número de bit 1 y ese sería su peso. ¿Ok? Muy bien. A ver, ahora hagamos una aplicación para poder hallar una función de codificación, hallar un conjunto de palabras que sean codificadas con esta función de codificación. A ver, partimos de esto, ¿no? Yo voy a tener palabras de este conjunto y voy ahora a agregar un bit y por lo tanto ahora las palabras van a contener un bit adicional. Esta función de codificación lo voy a denominar una función generadora de paridad par. Generadora de paridad par. ¿Ok? Entonces, si mi conjunto B a la M contiene M bit, cada palabra de ahí lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Como una secuencia de M bit. El bit 1, el bit 2, hasta el bit mésimo. La función de codificación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esta palabra nativa y le va a agregar un bit M más 1. ¿Cómo hay ahora este bit? De esta forma. Este bit va a ser 0 si el peso de la palabra nativa es par. Y va a ser 1 si el peso de la palabra nativa es impar. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería este conjunto de palabras codificadas si M es igual a 3? Si M es igual a 3. A ver, vamos a la pizarra de Zoom, pero tomen en cuenta esto, ¿no? Mi función de codificación va a ser una función que me va a generar una paridad par. ¿Qué significará que sea paridad par? ¿Qué es paridad par? ¿Han leído algo sobre el bit de paridad? A ver, por ejemplo, si yo tomo estos caracteres ASCII como arroba y luego la letra A mayúscula, son caracteres llamados caracteres ASCII y cada uno va a tener un código, ¿no? A ver, si usamos el ASCII de 7 bits, arroba se codifica así. Y A mayúscula, usando 7 bits, se codifica de esta manera. Así se codifica A mayúscula. Ese es el código ASCII, sin paridad. Ahora quiero mostrar estos mismos datos, pero con paridad par. Voy a colocar ahora estos datos, pero con paridad par. La paridad par significa que la palabra que obtenga ahora va a contener un número par de unos. Un número par de unos. Por ejemplo, acá
esta palabra o esta codificación de arroba tiene un solo uno, o sea, acá su paridad sería impar. Acá a mayúscula tiene dos unos, ¿no? Dos unos. Entonces, yo quiero uniformizar esto, que ambos datos tengan paridad par. Y para ello tengo que agregar un bit, de tal forma que ahora la paridad sea par. Entonces, el bit que agregaría, por ejemplo, a arroba, un octavo bit, debería ser 1. Ahí voy a poner ese bit con color rojo. Y luego agrego acá el resto de bits. Ocho bits. Ahora sí, cuento los bits en estado 1, sería 2, y ya tiene paridad par. Ahora, ¿cómo sería para A mayúscula? Entonces el bit que agregaría acá sería 0. Ahí está el 0. Y luego ponemos el resto de bits. Entonces ahora ambas palabras tienen la misma paridad. Es paridad par. Porque el número de bits 1 o en estado 1 de cada palabra es un número par. Acá es 2 y acá es 2. Eso es paridad par. Y también podría colocar ahora estas mismas palabras, pero con paridad impar. Entonces, para conseguir eso, generalmente se agrega un bit adicional. De tal forma que ahora las palabras, por ejemplo, tengan esa característica, ¿no? De que tengan una paridad par. Es decir, un número de bit 1 que sea un número par. A eso se refiere esta función que vamos a determinar, ¿no? Donde las palabras todas tengan una paridad par. Pero voy a tomar esto primero, ¿no? Voy a tomar palabras que pertenezcan al conjunto B a la 3 y a partir de ahí voy a determinar mi función de codificación. Según esto, ¿no? Entonces, si el peso de la palabra de 3 bits, si el peso es par, ese bit que voy a agregar sería 0. Pero si el peso es impar, el bit que debo agregar va a ser 1. A ver, entonces para m igual a 3, mi conjunto lo puedo expresar de esa manera, b a la 3. Y todas las palabras de este conjunto van a contener 3 bits. Y serían eso, ¿no? Que estoy anotando acá. Muy bien. Esas son todas las palabras de 3 bits. Y por lo tanto pertenecen a este conjunto B a la 3. Entonces mi función de codificación, voy a llamarle E, va a ser esto, ¿no? Va a tomar palabras de este conjunto. Y ahora me va a generar palabras que tengan una misma paridad que va a ser de tipo par. Y para eso voy a agregar un bit. Y por lo tanto esas palabras van a pertenecer al conjunto B a la 4. Van a contener 4 bits. Pues lo que yo quiero es ahora hallar esas palabras codificadas. Entonces, una forma de hacerlo sería esta, ¿no? Para mi función de codificación. Esta función va a tomar esta palabra 00
y le va a asignar una imagen, y esa imagen va a contener 4 bits. ¿Qué hago? Entonces tomo el peso de esta palabra, el peso sería un número par, y 0 lo consideramos como par, por lo tanto el bit que agregue, el bit extra, sería 0, ¿no? Entonces le ponemos acá el bit 0, y ahora agregamos el resto de bits. Eso haría mi función de codificación. Ahora tomamos la siguiente palabra, 001, aplicamos el peso, acá el peso es un número impar, por lo tanto el bit que agregue por el enunciado debería ser 1 acá. Y luego completamos con los demás bits. Ahí está. Entonces vamos a colocar de una vez las demás palabras. A ver, ya tenemos 0001, la siguiente sería 010. A ver, entonces tomamos el peso acá, como es impar, este bit debe ser 1. Acá el peso es par, el bit que agregue va a ser 0. Acá el bit de agregar sería 1. Acá sería 0, 0 y acá sería 1. Cada una de estas palabras vendrían a ser palabras codificadas, así se les denomina. Son palabras codificadas. Y todas ellas tienen en común que tienen una paridad par, ¿no? Acá tenemos paridad par. Acá también número de bit 2, número de bit 2, 2, 2, 2 y acá 4, que es par. Esa sería mi función de codificación y vendría a ser denominada una función generadora de paridad par. Entonces, si es que yo envío estos datos de 3 bits, primero los genero, ¿no? Acá tengo mi conjunto B a la 3, una especie de codificador para generar este conjunto de 3 bits. Luego acá aplico mi función de codificación y esas palabras de 3 bits se convierten en palabras de 4 bits. Pertenecen al conjunto B a la 4. Esto finalmente se envía por un medio de transmisión y llega a esta parte, ¿no? Al receptor. Y van a ser palabras que pertenezcan a B a la 4. Una palabra, por ejemplo, en general, XUR, ¿no? Palabra recibida. Y esa es una palabra X, una palabra enviada. Entonces, si X es igual a XUR, no hay error, ¿no? No existe error. Pero si
X es diferente de XUR, eso significa que existe algún error. ¿Y cómo sabe el receptor, cómo detecta esto? Puede recibir la palabra y calcula la paridad. Y debería ser que esa palabra tenga paridad par. Y para ello, desde el lado del transmisor como el receptor, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay protocolos. Se ponen de acuerdo que la información que se va a enviar tiene paridad par. Y de esa forma el receptor puede comprobar la paridad en cada uno de los datos. Si recibe la paridad par correcta, entonces no hay error. Pero si cambia algún bit, va a cambiar la paridad. Y automáticamente, cuando detecte un error, el receptor detiene la recepción de datos y envía un aviso al transmisor para que reenvíe ese paquete de datos, ¿no? Ese conjunto de datos. Es decir, el receptor genera una interrupción. A ver, por ejemplo, si es que el receptor recibiera una palabra como esta, ¿no? A ver, supongamos que recibiera esta palabra. Pues, esta era una palabra original, ¿no? 101. ¿Ok? Si X su R fuera esto, el receptor revisa la paridad y acá determina que esto tiene una paridad impar. Paridad impar. Automáticamente, esto significa que se ha producido un error. ¿Ok? Existe algún error. También podríamos de repente generar otra función de codificación que podría ser una función que genere paridad impar. En realidad hay dos tipos de paridad, ¿no? Par e impar. Pero consiste en eso, ¿no? De tomar este conjunto de palabras, llamémosle originales, y se le agrega un bit de tal forma que ahora todas tengan el mismo tipo de paridad, que podría ser par o podría ser impar. Y en el punto de recepción podría analizarse o calcularse esa paridad con los cuales se reciben los datos. Si se encuentra una paridad diferente a la que se gestionó al comienzo, entonces eso significa que se ha producido algún error. ¿Ok? Este método del bit de paridad fue usado hace unas 2 décadas en los primeros sistemas de cómputo de escritorio. Los datos que se guardaban en el disco duro pasaban por un hardware, un circuito que calculaba la paridad. Por ejemplo, paridad par. Entonces, todos los datos en ASCII de 7 bits pasaban por ahí. Y se generaba un octavo bit. Y todos los datos se guardaban con paridad par, por ejemplo. Luego, cuando se tenía que hacer alguna operación, se verificaba la paridad. Si es que se encontraba una paridad incorrecta, entonces había un error en el disco duro o un error en la memoria de la computadora, ¿no? Y eso generaba una interrupción en la computadora y se visualizaba un mensaje en el monitor, ¿no? Error de paridad. Puede ser una falla en la memoria o en el disco duro. Eso se usaba para almacenar los datos con paridad, ¿no? O también cuando se transmitía o se comunicaban en red. Pero ahora ha cambiado ya ese algoritmo. Ahora se usan otros algoritmos, dentro de ellos está este algoritmo llamado CRC. Ustedes pueden complementar y ubican en internet en qué consiste ese algoritmo. ¿Okay? Es lo que se usa actualmente en comunicación de datos, tanto en redes cableadas o en redes inalámbricas. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta ahí? Profesor, ¿no importa el orden cuando se agrega un bit para la paridad par? No.
A ver, el orden de los bits se mantiene, pero depende te refieres a acá, ¿no? A esta secuencia. Si no, no interesa. Lo que interesa es que cuando aplicamos la función de codificación, se genere la paridad correcta, ¿no? En este caso, todas las palabras tienen paridad par. Por ejemplo, podría añadir un 0 por adelante o por detrás también, o un 1 por adelante y por detrás, no habría problema. Ah, ya, a ver, en los sistemas generalmente el bit de paridad suele ubicarse así en esta posición más a la izquierda, ¿no? Como si fuera la posición más significativa. Siempre el bit de paridad suele tener esta posición. Si Y el resto fuera de bits son los paridad datos. impar, también se coloca adelante. Sí, Está bien, gracias. sí. O sea, este siempre es la posición del llamado bit de paridad, ¿no? Bit de paridad. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el ejemplo para poder determinar una función de codificación. A ver, también la función de codificación podríamos definirlo de esta manera, ¿no? En otro ejemplo, una función que triplique la palabra original. Entonces, si mi palabra contiene m bits, ahora los voy a convertir en palabras que tenga 3 veces ese número de bits. Es decir, pertenezca al conjunto 3 por n. Entonces, si mi palabra es esta, la codifico y ahora va a tener esta forma, ¿no? 3 grupos idénticos, ¿no? De m bits. 3 grupos de m bits. Entonces, en el lado de recepción, se verifica cada posición. O sea, recibe B1, B2 hasta el bit M. Y luego, a partir de ahí, espera recibir lo mismo otra vez, ¿no? B1, B2, BM. Y así, ¿no? Entonces, si cambia algún bit, va a ser detectado ese error, porque va a cambiar la secuencia, ¿no? B1, B2, B3, B sub M. Y otra vez debería ser también B1, B2, B sub 3, B sub M. Si cambia algún bit, entonces ese cambio debe ser detectado por el lado del receptor. La detección podría hacerse usando hardware, puerta lógica, sus circuitos, o podría ser también por software, ¿no? Si es que se recibe la información en forma serial, que es lo más común, ¿no? Se puede ir contabilizando los bits. Por ejemplo, para m igual a 3, ya sabemos el conjunto B a la 3, ¿no? A ver, para m igual a 3, entonces la función de codificación haría esto, ¿no? Va a tomar estas palabras y si la función tiene esta forma, M3M lo va a convertir en palabras que contienen 9 bits. A ver, si tomamos, por ejemplo, esta palabra del conjunto B a la 3, la palabra codificada tendría esta forma ahora, ¿no? Y así podemos tomar alguna otra palabra del conjunto B a la 3 y la función de codificación lo va a triplicar. En total van a haber ahora 9 bits. Entonces, en el lado de recepción empieza a contar los bits de 3 en 3. 0, 1, 0.
y luego espera recibir otra secuencia similar, ¿no? 0, 1, 0. Y nuevamente 0, 1, 0. Entonces, si cambia algún bit, ahí se va a detectar ese error, ¿no? Si cambia algún bit. Entonces, de esta forma podríamos también especificar una función de codificación, ¿no? Que triplique las palabras que pertenezcan a algún conjunto, como en este caso al conjunto B a la 3. A ver, por ejemplo, si es que por ahí se recibiera una palabra como esta, ¿no? Entonces, en el lado de recepción, como se ha puesto de acuerdo con el transmisor de que los datos que se envían ahora son triplicados, el lado de recepción recibe los bits y empieza a contabilizar, ¿no? Cuenta y a la vez almacena cada bit. 1, 1, 0. Luego empieza otra vez la siguiente secuencia de 3 bits, comprueba el 1 y ahora recibe un 0, pero esperaba recibir un 1. Entonces automáticamente esto genera un error, ¿no? Basta que ya no cumpla esta condición de que cada 3 bits se repite lo mismo, entonces significa que ha ocurrido un error, ¿no? Listo. Entonces, ese es, digamos, el concepto de usar una función de codificación. Podría consistir en agregar un bit para usar un bit de paridad, usar una paridad, o podría ser que la propiedad sea más bien que repita varias veces esa secuencia de bits originales, ¿no? Que lo duplique o que lo triplique. Ahora, con esa propiedad, los datos deben ser verificados en el receptor. Entonces, esto es lo que habría que determinar, ¿no? Los datos codificados. Esta es una primera idea de cómo podemos aplicar el concepto de matemática discreta para poder agregarle alguna característica a ese conjunto de bits. El siguiente paso sería ahora conseguir que las palabras originales de repente que formen un grupo, Eso sería un siguiente nivel de seguridad, porque el receptor, cuando reciba esas palabras codificadas, va a verificar las propiedades de grupo, ¿no? Debe encontrar un neutro, debe comprobar que cada elemento del conjunto tiene su inverso y también comprobar las propiedades, ¿no? Que debe ser de cerradura y también la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, la teoría de grupos tiene una aplicación en poder generar palabras que tengan las características de grupo. A ver, entonces vamos a seguir avanzando para luego llegar a la teoría de poder generar conjuntos y operaciones que tengan las propiedades de grupo. Avancemos ahora al siguiente concepto, que es la distancia que puede haber entre dos palabras, que también se conoce como la distancia de Hamming. El concepto de distancia es una forma de comparar dos palabras para ver si es que son diferentes o son idénticas. A ver, supongamos las palabras X e Y que tengan M bits. La distancia se denota de esta manera, ¿no? Como delta de XY se denota como el valor absoluto del OR exclusivo
de esas dos palabras. Cuando entonces apliquemos el OR exclusivo y luego calculemos el peso, eso vendría a ser la distancia de esas dos palabras. Es decir, la distancia de Hamming vendría a ser el número de bits en el cual difieren dos palabras. Si yo tomo dos palabras y hallo la distancia, eso me puede indicar de en cuántos bits son diferentes esas dos palabras. ¿Okay? A ver, calculemos la distancia de Hamming para esas dos palabras, X y Y. Entonces podemos recordar el concepto y acá compararlas y averiguar en cuántos bits son diferentes. A ver, para la parte A, díganme ustedes estas dos palabras X y Y en cuántos bits son diferentes. Cuatro, profesor. Ya, 4 bits. A 5. A ver, 5 bits. Entonces podría ser que yo compare. A ver, por ejemplo, el bit de esta posición es 1 y acá es 0. Hay una diferencia. Acá es 1 y acá es 0, 2. Acá 0, 0 iguales, acá también iguales. Acá 1 y acá 0 diferentes. 0 y acá 1 diferentes. Comparándolas veo que las palabras son diferentes en 4 bits. Esa es la llamada distancia o distancia de Hamming que hay entre ellas. Y otra forma sería esta, ¿no? Aplicando el operador OR exclusivo y luego a ese resultado le aplicamos el peso. Ahora vamos a poner las palabras, la palabra X y la palabra Y. Entonces le aplico el operador OR exclusivo para los bits que tengan la misma posición. El OR exclusivo de 0,1 sería 1. De 1,0 también 1. Cuando los bits son iguales, el OR exclusivo es 0, igual acá sería 0. El OR exclusivo de 1,0 sería 1. El OR exclusivo de 1,0 también sería 1. Este es el resultado de aplicar el OR exclusivo. ¿Okay? Ahora, si yo hallo el peso de esta palabra, como las barras, el peso, esto es igual a 4. Porque el peso, recuerdan, era el número de bits en estado 1, ¿no? Que tiene eso. Acá hay 4 bits en estado 1, por lo tanto su peso es igual a 4. Entonces, otra manera de hallar la distancia entre las palabras X y es aplicando el OR exclusivo a las palabras y a ese resultado le calculamos el peso. Eso me da la distancia entre las palabras X e Y. Obviamente las palabras deben tener el mismo número de bits. ¿Ya? No podemos comparar dos palabras que tengan diferentes cadenas de bits. Tienen que ser del mismo número de bits. Ese es el concepto de distancia, que podemos hacerlo de esta forma, aplicando el OR exclusivo, y a ese resultado le aplicamos el peso, o hallamos el peso. Eso nos da la distancia. O podríamos compararlas así como están, ¿no? También podemos hallar la distancia de esa manera. Ese es el concepto, ¿no? Poder comparar dos palabras y saber en cuántos bits son diferentes. A eso se le llama el peso. ¿Ok? Entonces, Hamming fue un matemático que desarrolló muchos aportes para la teoría de codificación. Y hay unos códigos particulares que suelen ser utilizados para poder detectar errores
y también para poder ubicar exactamente qué bit cambió y poder corregirlo. Ustedes pueden también investigar, leer un poco más acerca de los llamados códigos de Hamming. Entonces ustedes buscan en la web y ponen ahí códigos de Hamming y van a tener la información de estos códigos, que consiste en utilizar varios bits de paridad insertados en posiciones fijas en las palabras y que ayudan a la detección de errores y también a la corrección de errores. O sea, se puede identificar qué bit cambió y poder corregirlo. ¿Listo? Muy bien, ese es el concepto de distancia. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Muy bien, entonces parece que no hay consultas. A ver, ahora vamos a utilizar una serie de teoremas que nos van a llevar al final a poder crear códigos que pertenezcan a un conjunto y que tengan las propiedades de grupo. Pero para ello necesitamos pasar por estos teoremas. A ver, primero este teorema que tiene que ver con la distancia. A ver, tenemos este conjunto y de ahí podemos tomar estas palabras X, Y, Z. La distancia entre dos palabras es conmutativa, ¿no? Si yo calculo la distancia entre X y Y, eso es igual a calcular la distancia entre Y, X. La distancia es conmutativa. La distancia siempre nos da un número positivo, ¿no? Que es mayor o igual a 0. ¿Cuándo sería 0 la distancia? A ver, ¿quién se luce? ¿Cuándo sería 0 la distancia? Cuando los bits solo son ceros. Ya, por ahí nos dicen que cuando todos los bits son ceros. A ver, quiero otra opinión. Cuando son iguales, ¿no, profe? Exacto. ¿Cuándo son iguales las palabras? Ese es el único caso en que voy a obtener una distancia igual a 0. Cuando las palabras sean idénticas. ¿Ok? Entonces, la distancia es 0 si es solo si las palabras son iguales. Y también se cumple la desigualdad triangular. ¿Ok? Para 3 palabras, la distancia entre 2 es igual a esto, ¿no? A la suma de la distancia de las otras 2 combinaciones de palabras. Entonces la distancia siempre es un número positivo, es conmutativo, y cuando obtengamos una distancia entre 2 palabras igual a 0, eso significa que las palabras son iguales. Muy bien. Ahora avanzamos al teorema número 2. Ya, pero antes voy a pasar asistencia, ¿ya? Vamos a pasar asistencia, ¿verdad? A ver, jóvenes, atención a la asistencia. Balanda, Presente. Calderón, Presente. Castillo, Díaz, 10 presente. ok, Gómez Aliaga, Presente, profesor. muy bien, Gómez Melchor, Presente. Gómez Tafur, Presente, profesor. muy bien, Herrera, Presente, profesor. ok, Guaco,
Presente, profesor. Muy bien. Jaramillo. León. Presente, profesor. Malacas. Mantari. Presente, profesor. Ok. Mendoza. Presente, profesor. Moreno. Presente, Por profesor. ahí está Moreno. Muy bien. Paredes. Quengua. Presente, profe. O es en realidad Cuengua, ¿no? Así se pronuncia tu apellido, Cuengua. Quengua, profesor. Con Q. Ya. Santiago. Sevillano. Presente, profesor. Muy bien. Torres. Presente, profesor. Zúñiga. A ver, ¿alguien que no respondió? Listo. A ver, ayer dieron la práctica número 3 y como habíamos quedado, la práctica número 4 es el trabajo que deben defender, deben presentar y deben, digamos, todos poder desarrollarla, ¿no? Para asegurar un promedio de prácticas que sea mayor a 10 y luego ir al final para aprobar el curso, y si no dieron un examen o tuvieron problemas y sacaron una nota baja en el parcial, puedan dar el sustitutorio. ¿Qué les pareció el examen de ayer? Profesor, ¿O me pareció muy qué tal bien. dieron? ¿Qué tal dieron la práctica el día de ayer? El problema 4 y 5 eran muy largos, profesor. El 5, digamos que era, por eso cuando alguien me preguntó, yo le sugerí que dejen ese problema al final. Porque el problema 1 era inmediato, ¿no? 3 variables, una tablita de verdad, interpretar en qué casos debería encenderse la lámpara y fácilmente hallaban la función, lo simplificaban, ya sea usando el mapa de Carnot o en forma algebraica, que tenían la función. Entonces, ese problema era, digamos, uno de los problemas inmediatos. Y luego vendían unos ejercicios que era para aplicar álgebra de Boole y simplificar esas funciones. El problema 3 también era construir un arbolito con esas condiciones, donde se les pedía que obtengan el número de hojas, ¿no? O sea, cómo construyo mi árbol y recordar el concepto de árbol, ¿no? Pueden haber de repente varios, no sé, pues, alternativas del árbol, pero en todas ellas debe salir el mismo número de hojas. A ver, ¿cuántas hojas obtuvieron? Quiero escuchar la respuesta, si es que la recuerdan. En la pregunta 3A. 10 hojas. 10 hojas, ¿listo? ¿Alguna otra respuesta por ahí? 10, profe. 10 hojas. Esa es la respuesta, como ven. 10 hojas salen, ¿ok? Ahora en la parte B, también era concepto de árboles, ¿no? Entonces ahí tenían que sumar todos los grados y acordarse el teorema que la suma de grados es un número par o 2 veces el número de aristas, y de ahí calculaban el número de aristas, y como es un árbol, se cumple que el número de vértices es igual al número de aristas más 1, y de esa forma podían hallar el número de vértices, ¿no? Entonces, esos problemas, digamos que eran inmediatos. Yo calculo que en menos de una hora pudieron haberlo resuelto, ¿no? Y ya tenían 3 por 4, 12. Y luego los otros dos, bueno, ya de repente el cuarto lo dedicaban unos 20 minutos más, porque era aplicar cualquier algoritmo ahí, ¿no? O sea, podían aplicar Kruskal, ordenaban las aristas, tenían la tablita y luego construían el árbol. Y dejaban
40 minutos para el último, ¿no? Porque tenían que contar las letras, y luego aplicar el algoritmo de Huffman y construir el árbol y codificar, ¿no? Pero digamos que esa práctica en promedio estaba para cuando 14, ¿no? Entonces el que quería 20 ya tenía que hacerse todo, pues, ¿no? ¿Ok? Pero estaba manejable la práctica, ¿no? Muy bien. A ver, en cuanto a el primer control para su trabajo, pueden subir al WhatsApp del grupo, de la sección, hoy día hasta las 11:59, ¿no? Tienen tiempo para completarlo y poder subirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora continuamos en los últimos minutos de nuestra clase de hoy día. A ver, entonces vamos ahora a ver el teorema número 2. Ya sabemos a qué se refiere una función de codificación, que toma un conjunto de palabras originales que pueden tener m bit y los convierte en esto, ¿no? En palabras de n bit. Recuerden que n generalmente es mayor o igual a m, ¿no? Generalmente es mayor. Este teorema nos dice lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo una función de codificación, esta función puede detectar k o menos errores, ¿sí? Solo si su distancia mínima es al menos k más 1. En otras palabras, la distancia mínima debe ser mayor o igual a k más 1, donde k es el número de errores que puede detectar. Entonces, cuando yo tenga alguna información de una función de codificación, yo puedo evaluar cuántos errores, si uso esa función, cuántos errores me podía detectar, hallando la distancia mínima. A ver, si tomamos palabras del conjunto B a la 3, estas palabras son las que están entre paréntesis, ¿no? Esas son todas las palabras de 3 bits. Y luego uso una función de codificación que en este caso no la conozco, pero me dan la información de las palabras ya codificadas que contienen 8 bits. Ahí están, 8 bits. ¿Ok? Y me pregunto si yo aplico esta función, ¿cuántos errores me podría detectar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la distancia mínima. Hallar la distancia mínima. ¿Y cómo hallamos la distancia? Entre dos palabras. Bueno, acá tendría que tomar la primera palabra codificada y compararla con la segunda y hallar la distancia. Luego con la tercera, luego con la cuarta, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta y así. Entonces, cada palabra debe compararse con las demás. Eso me da la distancia. Conociendo ya todas esas distancias, podría averiguar cuál es la distancia mínima. Sería la menor de todas ellas. Y en base a eso puedo detectar el número de errores que podrían ser detectados por esta función. Podría averiguar eso, aplicando eso. Entonces acá el asunto está en hallar esa distancia mínima, ¿no? Porque tengo que hacer comparaciones. Pero siempre la primera es la que se compara con el resto, ¿no? Con la segunda, tercera, cuarta, hasta la última. Pero ya la siguiente palabra, que es la segunda, ya se compararía con la tercera y con la cuarta. Y solamente la tercera con la cuarta y así. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas combinaciones tendría que realizar? A ver, ustedes que llevaron aritmética, se acuerdan el número de combinaciones y pueden calcular eso. ¿Ok? A ver, entonces, esta información está en el sistema de univirtual y podríamos hallar las diferentes combinaciones y hallar la distancia de esta manera, ¿no?
A ver. Entonces observen, una manera de hacerlo sería esto. En donde tendríamos que calcular la distancia entre 28 diferentes parejas. Entonces colocamos acá a modo de columna la primera palabra y la penúltima. Perdón, a modo de fila, ¿no? Ahí están filas. La primera palabra hasta la penúltima. Y acá en columnas, la segunda palabra hasta la última. Y calculamos la distancia, ¿no? Acá está la primera palabra con la segunda. ¿Cuánto es la distancia? 4. La primera palabra con la tercera. Y voy calculando la distancia. Hasta la primera palabra con la última. Luego la segunda palabra con la tercera. Y calculamos la distancia. Ahí están las distancias. La distancia están entre 3 y 4. De todas ellas, la menor sería 3. Entonces, esa es la distancia mínima en este conjunto de palabras que son 8 y de 8 bits. La distancia mínima es igual a 3. Entonces, tomando en cuenta el teorema, la distancia mínima debe ser mayor o igual a k más 1. Y de acá despejando k, resulta menor o igual a 2. ¿Cómo interpretamos eso? De que esta función de codificación que usa estas palabras de 8 bits me va a detectar 1 o 2 errores. Es decir, cuando cambie un bit o cuando cambien 2 bits. Ese es el concepto de aplicar la distancia mínima, ¿no? Para averiguar si una función de codificación que me obtiene palabras codificadas, lo podría usar para detectar cuando cambie de repente un bit, o cuando cambien 2, o ya no me sirve cuando cambien 3 bits. En este caso, esta función me podría detectar cuando ocurra un error o 2 errores. ¿Okay? ¿Alguna consulta? Bueno, esto ya generalmente cuando lo llevamos a cabo, si quisiéramos llevarlo a cabo en la práctica, lo más práctico sería hacer un programa, ¿no? Que tome los datos reflexionados en la memoria y vaya haciendo esta operación, ¿no? Aplicar el OR exclusivo y de ahí contar la cantidad de bit 1 para hallar la distancia. Y esa distancia lo podemos ir almacenando. Una vez que se termina de hallar la distancia entre cada par de palabras, hallamos la distancia mínima y de esa forma podríamos averiguar cuántos errores puede detectar, ¿no? Esa es la parte, digamos, un poco crítica, el construir esa tablita, ¿no? Para hallar la distancia mínima. Muy bien, entonces vamos a quedarnos acá en el teorema número 2 y la próxima semana terminamos este tema y desarrollamos el último tema que tiene que ver con las llamadas máquinas de estado finito. A ver, esta semana, ¿qué semana de clase es? Es la 14, creo, ¿no? Me he desfasado un poco. Esta es la semana 14, ¿no? O es la semana 13. Me parece que es la 13, profesor. La 13. Sí, es la 13 La porque 13, ¿no? Ah, ya, bacán. Porque entonces nos quedaría la semana 14 y luego la semana 15, ¿no? Las clases van hasta la semana 15 y luego en la 16 suele haber el examen final. Es así, ¿no? Sí tenemos tiempo para Sí. acabar el resto del capítulo de función de codificación hasta grupo de código y de ahí ver máquinas de estado finito. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no tienen alguna consulta, nos vamos a quedar ahí. Espero ya tener
calificar el fin de semana la tercera PC para que tengan sus notas. Y Dios mediante continuamos la próxima semana. Profesor, Dime, ¿la cuarta PC es obligatoria? ¿O no No. necesariamente? no Ah, es ok. obligatorio. Puedes anularla si deseas. Gracias, profesor. Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos ahí y hasta luego. Gracias, Luego, profesor. profesor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Cuídese, muchas gracias. Hasta luego.